Qué bueno que continúan con la programación del canal de Morelos. Yo soy Gerardo Monsalvo, me da un gusto enorme que estén con nosotros aquí en un capítulo más de Voz Es. El tema del día de hoy, temas de salud, vamos a platicar sobre la poliomielitis. Comenzamos. Ya estamos comenzando entonces de lleno este capítulo de Voz Es. Estamos para hablar precisamente de la poliomielitis con el doctor Alejandro Sardineta Robles. Él es epidemiólogo adscrito al Hospital General Regional número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Cuernavaca. Bienvenido, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Pues qué bueno que aceptó la invitación para estar aquí en Voz Es. Porque bueno, el tema de la poliomielitis, pues sí, de repente hemos conocido, de hecho conocemos gente que tiene secuelas de poliomielitis, pero pues a veces a lo mejor no estamos tan informados en qué consiste. Y uno de los objetivos que tenemos aquí en Voz es el de concientizar y de visibilizar y saber cómo proceder con respecto a la poliomielitis. Y entonces platiquemos de lo general a lo particular. ¿En qué consiste la poliomielitis? Sí, sí, es un tema muy interesante, yo creo que de importancia a nivel de la comunidad, de la población, ya que desde muchos años la poliomielitis ha sido un tema de interés a nivel mundial y por supuesto aquí en México, ¿no? Claro. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los diferentes programas preventivos, ha ido formulando y yendo a la vanguardia para tratar de reducir y sobre todo la eliminación de la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad viral, aguda, grave, que pertenece a la familia Picornaviridae, al género enterovirus. Hay tres serotipos, el 1, el 2 y el 3. ¿Sí? De ahí que, bueno, los más comunes actualmente que están circulando es el 1 y el 3. El 2 prácticamente ya se eliminó. Ajá. Entonces, de ahí que pues, el refuerzo de la aplicación de la vacuna pues prácticamente es hacia esos dos serotipos, el 1 y el 3. Entonces, quiere decir que existe vacuna con respecto al serotipo 1 y el 3, pero platíqueme un poquito en qué se diferencian el 1 del 2 y del 3, ¿es por su peligrosidad o por qué hay tipos? Sí, bueno, es únicamente por los serotipos de la clasificación. Ah, claro. Por ejemplo, el tipo 1 tiene un nombre, que son los serotipos que se encuentran circulando en el medio. El Brunilda es el número 1, ¿sí? El tipo 2 es el Lansing, y el tipo 3 es el león. Prácticamente el 1 y el 3 es el que prevalece, o el que continúa circulando en el medio, claro. De ahí que el interés de reforzar particularmente sobre eso. Anteriormente, obviamente, circulaba el tipo 2, pero actualmente pues ya prácticamente no se encuentra circulando, de ahí que se enfoca prácticamente al 1 y al 3, pero es únicamente para la clasificación. Me imagino, no sé si sus síntomas o sus manifestaciones sean diferentes unas de otras o son las mismas. No, son las mismas, son prácticamente las mismas. Únicamente son para el tipo de aislamiento. Claro. Obviamente cuando una persona, un niño principalmente, que es a los que afecta primordialmente, queremos hacer el diagnóstico, se tiene que hacer una serie de estudios de laboratorio y ahí se tiene que aislar el virus. Entonces, en el laboratorio, a través de ciertas pruebas especiales y específicas, claro, se puede aislar el virus y de saber, bueno, si es el tipo 1, el 2 o el 3. Ok, más adelantito vamos a platicar un poquito más a detalle con respecto al diagnóstico, pero en México, o específicamente a lo mejor también aquí en nuestro estado, en Morelos, ¿cuánta incidencia hay de poliomielitis? ¿Ya hay más que antes o se ha ido erradicando como lo que es el tipo 2 de la poliomielitis? Sí, realmente ahorita ya no hay casos confirmados de poliomielitis. El último caso confirmado en la República Mexicana fue en 1990, en el estado de Jalisco. Aquí actualmente ahorita no hay casos. Sin embargo, las actividades preventivas se enfocan básicamente a continuar con la erradicación y que no se presenten la enfermedad, sobre todo por las secuelas que puede tener esta enfermedad. Así es. Oiga, doctor, ¿y cómo son estos síntomas? Bueno, antes de pasar con los síntomas, ¿cómo alguien contrae el virus de la poliomielitis? ¿Cómo se contrae? Bueno, generalmente tenemos a la población susceptible, que es la que en el 90% de los casos son asintomáticos.
Es a través de la persona al contacto, pero básicamente fecal-oral. A través de la materia fecal están los virus principalmente. Y ahí una persona adquiere el virus a través de la vía oral, ingresa a nuestro organismo a través de la vía oral, de ahí llega al intestino, pasa al torrente sanguíneo y de ahí a las células del sistema nervioso central, en donde pues, ocasionan la destrucción de las células del sistema nervioso central. Y esto quiere decir entonces, por lo que nos está comentando, doctor, que este virus se contagia a lo mejor por mala higiene en los alimentos o no estarse lavando las manos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sí, hay varios condicionantes, Ajá. Entre ellos la higiene de manos. En lugares en donde hay el sistema de agua potable no es el adecuado. Claro, claro. Malos hábitos higiénicos, tiene mucho que ver la higiene de manos, en lugares donde hay hacinamiento también. Entonces, de ahí las personas, puede haber alguna persona asintomática que tenga el virus, alguien contamina algún alimento, bebida, lo ingiere, y es así como se adquiere el virus. Que es así incluso como se propaga, por decirlo así, ¿no? Así es. Y si se propaga, obviamente, porque como les mencionaba, en la mayoría de los casos son asintomáticos. Ajá. Así es. Entonces, de repente, si no se tiene esta cultura de la higiene propia, la correcta de los alimentos o de la higiene incluso corporal o de nuestro entorno, como usted comenta, es peligroso porque es asintomático, ¿no? Así es. Entonces, al ratito vamos a platicar un poquito sobre los síntomas. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte, doctor. Estamos platicando con el doctor Alejandro Sardineta Robles. Él es epidemiólogo adscrito al Hospital General Regional número 1 del IMSS en Cuernavaca. Estamos platicando sobre la poliomielitis. Y recuerden que tenemos presencia en redes sociales. En el Facebook estamos presentes en la cuenta Voces y también en Twitter tenemos la cuenta @voz_es. Por supuesto que también tenemos un correo electrónico a través del cual ustedes pueden explayarse con mayor detalle a través del texto voz_es@hotmail.com. Queremos saber sus opiniones, sus sugerencias en torno a temas que quieren que tratemos aquí en Voces. Vámonos a un brevísimo corte y ya regresamos. ¿Sabías que 1 de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible? Un 5% a 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. Estamos de regreso, esto es Voces. El tema del día de hoy es la poliomielitis y estamos platicando con el doctor Alejandro Sardineta Robles. Él es epidemiólogo de la clínica número 1 del IMSS aquí en Cuernavaca. Antes de irnos a corte, bueno, ya vimos un poquito generalidades sobre en qué consiste la poliomielitis, que hay tipo 1, 2 y 3, que el 1 y el 3 son los que están activos ahorita y que el 2 está casi erradicado. Sin embargo, hay poca incidencia, afortunadamente, porque comentó también que pues en los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social está tanto el personal calificado como la infraestructura adecuada para tratar este tipo de casos de la poliomielitis. Mi pregunta que lancé antes de irnos a corte era sobre pues, los síntomas. ¿Cómo se sabe que alguien tiene el virus, que alguien lo porta? Porque estábamos platicando que muchas veces la gente no se da cuenta y es muy fácil propagarlo. Así ¿no? es. Sí, realmente los síntomas son muy inespecíficos. El principal síntoma que se presenta desde el inicio del cuadro es la fiebre. También pueden presentar dolor de cabeza, náuseas, vómito, y esa es digamos que en la forma leve, ¿sí? Y en la forma grave son los mismos síntomas que les acabo de mencionar, más dolor intenso en los músculos, Claro. Dolor en la región de la espalda y del cuello, ¿sí? Al ser síntomas inespecíficos, obviamente no nos avisa de forma inmediata en sospechar, porque prácticamente cualquier cuadro clínico infeccioso se manifiesta con fiebre. Sin embargo, cuando se presenta ya la parálisis asimétrica, que es muy característico de la parálisis, de la poliomielitis, es cuando ya la persona se alerta y es cuando busca la atención médica para ver qué es lo que le pasa.
¿Cuánto tiempo pasa para que desde que se empiezan a manifestar estos síntomas que, pues como usted lo mencionó, pueden ser cualquier cosa, ¿no? Alguien puede tener náuseas también por cualquier cosa o dolor muscular porque a lo mejor que yo que puedo hacer ejercicio, una fiebre por cualquier resfriado, por cualquier infección pasajera. Pero ¿cuánto tiempo pasa de estos síntomas hasta que ya empieza a manifestarse esta parálisis asimétrica? Sí, generalmente pues, tenemos que considerar los tiempos en los periodos de incubación. Ajá. Periodos de incubación es del momento que ingresa el virus hasta que se empieza a desarrollar en el cuerpo y presentan los primeros síntomas, Ajá. que suele ser entre 3 hasta 14 días. Ah, ¿sí? sí, es cuestión de días. De días en periodo de incubación. Ah, de incubación, vaya. El periodo de transmisión es cuando ya la persona adquiere el virus y puede llegar a transmitir la enfermedad a otras personas susceptibles. Puede ser igual de 3 días hasta 30 o 40 días. Entonces es un periodo largo en el cual puede llegar a estar propagando la enfermedad. ¿sí? Teóricamente un paciente con el virus de la poliomielitis a las 48 horas puede ser infectante en vía oral, faríngea, Ajá. y a partir de las 72 horas a través de las heces. A través de las heces y a través de... Es como si, por ejemplo, estamos platicando y a lo mejor alguien tiene cerca y por el flush de la saliva se puede contagiar así. Así es. Ok. Oiga, doctor, hablando ya de los síntomas que ya aclaramos en este caso, pero, por ejemplo, ¿se puede decir que existe el dato de que si le da más a las mujeres o a los hombres? Sí. ¿O no hay tal dato? Realmente no hay una predilección Ajá. para el sexo. Es igual en tanto hombres como en mujeres. En donde sí tenemos datos es de que el grupo principalmente afectado son los niños menores de 5 años. ¿De menos de 5 años? Menores de 5 Ajá. años, ¿sí? Aunque también puede ser en los adultos, ¿sí? En los adultos la presentación de la enfermedad es un poquito más grave, ¿sí? Sin embargo, nadie está exento de poder enfermarse. Claro. Por eso, de ahí que la importancia de las vacunas. De las vacunas, y que finalmente al respecto de las vacunas hay pues mucha controversia, ¿no? Hay muchas controversias, más al rato vamos a platicar al respecto de esto, porque entonces, recapitulando un poquito, le da por lo general a niños menores de 5 años, pero bueno, también existe mucho la posibilidad de que también en otras edades, y sobre todo, ¿cuáles serían como estas características de que a un adulto le dé estos síntomas? ¿Puede llegar a la muerte un adulto que le dé el virus de la poliomielitis? Actualmente ya no, ya no hay ya nadie se puede morir de poliomielitis a menos de que el virus se haya alojado a nivel de comprometer los músculos respiratorios o de la deglución. Entonces ahí sí puede ser un desenlace fatal. Claro, pero finalmente son como casos muy, muy, muy raros, porque como lo dijimos hace rato, digo, afortunadamente los servicios públicos de salud, en este caso del IMSS, pues tienen toda la infraestructura y el personal capacitado para tratar estos casos. Nada más que ahí también hay que hacer pues como el hincapié, ¿no? Las personas tienen que acercarse porque si no, Sí. ni cómo tratar el tema. Creo que aquí específicamente en México, en nuestro país, hace mucho esta falta esta cultura de la prevención, la cultura de la salud médica, en donde no necesitamos tener que estar enfermos para acercarnos al médico y decir, doctor, hágame un chequeo para ver qué es lo que va a pasar. En estos chequeos se pueden detectar cosas de manera temprana, ¿no? Así es. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en todas sus unidades de medicina familiar y módulos de Prevenims y brigadas que salen a campo, hacen mucho énfasis en las acciones preventivas, ¿sí? Básicamente lo que aprendemos a través de estos módulos, Prevenims, es las acciones preventivas, ya que las vacunas son para prevenir, no son curativas. Exactamente. He ahí el asunto de las vacunas. Al ratito vamos a platicar sobre el mito de las vacunas, que si son buenas, que si son malas, toda esta controversia y sobre todo vamos a ver si existe una cura para la poliomielitis. Estamos platicando con el doctor Alejandro Sardineta Robles, epidemiólogo adscrito al Hospital número 1, la clínica número 1 de Plan de Ayala, aquí en el IMSS de Cuernavaca. Regresamos. Esto es Voces. ¿Sabías que la poliomielitis no tiene cura, pero se puede prevenir?
Estamos de regreso, esto es Voces. El tema del día de hoy es poliomielitis y hemos estado platicando ya en los 2 bloques anteriores con el doctor Alejandro Sardineta Robles. Él es epidemiólogo adscrito al Hospital número 1 del IMSS aquí en Cuernavaca. Para empezar a concluir este tema, doctor, hablamos sobre pues esta cultura de la prevención. Hay que acercarnos al médico de forma constante, no nada más cuando ya tengamos un brazo roto o un pulmón reventado, por decirlo así. ¿Qué nos hace falta para que no existan ya más casos de poliomielitis para erradicarla al 100%? Sí, bueno, principalmente sensibilizar a la población de que acuda a los servicios preventivos del Seguro Social, que solicite las vacunas, que de alguna manera no esperen a que las brigadas de salud vayan y toquen la puerta de su casa para que se les aplique la vacuna a sus niños, sino que ellos mismos, hay muchas mamás, y la mayoría de las mamás, si no es que todas, están muy al pendiente de las vacunas de sus niños. Llevan el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su cartilla nacional de vacunación, ha llevado un control estricto de sus vacunas, que tienen que aplicarse por edad. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia en que acudan a estos servicios preventivos de vacunación a los módulos de Prevenims. Y que sin embargo aquí el tema de las vacunas es controversial porque pues a últimas fechas, en los últimos años, ha habido controversia con estas facilidades que nos da las redes sociales y el internet de decir cosas a granel sin responsabilizarnos de las consecuencias, de que si las vacunas son buenas, que si las vacunas son malas. Hay incluso comunidades que son antivacunas. ¿Qué nos puede comentar al respecto de esto, doctor? Así es, dentro de los condicionantes que favorecen la proliferación de esta, más bien la persistencia de este padecimiento, es justamente el que hay grupos de poblaciones que por ideología, Claro, costumbres y demás, no permiten que a sus niños se les apliquen las vacunas. A ellos son los que están prácticamente en mayor riesgo para poder adquirir la enfermedad de la poliomielitis, ¿sí? Cuando acuden a un servicio de salud, obviamente se les oferta para sensibilizar a la población de que se deben de aplicar la vacuna. claro. ¿Sí? Y bueno, hay esquemas de vacunación que son para los niños, y que nuestro personal, cada vez que acuden a consulta, tanto la enfermera, el médico, trabajo social, asistentes médicos, revisan la cartilla de vacunación para ver qué acciones preventivas son las que le tocan a la persona por grupo de edad y sexo. Y que ojo, no por el hecho de que ya estén vacunadas una vez, ya se pueden despreocupar, porque existen refuerzos que hay que aplicarse en determinado tiempo. Así es. Sí, existen campañas de Semana Nacional de Salud. Al año, el Instituto Mexicano del Seguro Social, alineado a los programas de salud nacional, y se incluyen a esas 3 Semanas Nacionales de Salud. Durante esa Semana Nacional de Salud se refuerzan los esquemas básicos de vacunación o se inician esquemas de vacunación. Entre ellos está para proteger contra la poliomielitis. El esquema para que un niño pueda estar protegido, el personal de salud, sobre todo los de Prevenims, las enfermeras, verifican que el niño, de acuerdo a la edad, se aplique la vacuna pentavalente acelular a los 2 meses, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Durante las Semanas Nacionales de Vacunación se aplica la vacuna de Sabin, ¿sí? La vacuna de Sabin bivalente tipo Sabin, ¿sí? Esa se aplica a los niños cuando, al revisar su vacuna, verifican que tenga al menos 2 vacunas pentavalente acelular, que son polio inactivo. Claro. Una vez de que ya tengan esas 2 vacunas pentavalente acelular y tengan una edad mínimo de 6 meses, ya se les aplica el refuerzo en cada semana de vacunación. Mucha gente lo conoce como las gotitas. Las ¿sí? gotitas. Oye, doctor, y mira, estamos hablando precisamente en vacunas de niños, de recién nacidos, niños menores de 5 años, pero ¿existe algún caso en el cual algún adulto tenga que ser vacunado de nuevo? Sí, bueno, hay condicionantes, condiciones para poder aplicar vacuna. Dentro del manual de lineamientos a los que está regido el instituto a través de la Secretaría de Salud, menciona que los adultos o las personas mayores de 5 años pueden llegar a vacunarse en caso que haya un riesgo epidemiológico o para el control de brotes. Esas son las únicas 2 condicionantes para poder aplicar
en los adultos la vacuna de Sabin. Ah, perfecto. Oiga, doctor, sobre una posible cura, ¿existe o no existe? ¿Qué opciones se le da a quienes ya padecen de polio? Es polio, ¿verdad? Es correcto también decir polio. A quienes ya padecen, no sé, ¿hay cura? Se requiere, si no hay cura, a lo mejor que se requiere una rehabilitación física, se tiene que llegar a la cirugía. Porque, digo, estoy preguntando esto porque antes de que me responda esto, platíqueme cuáles son las secuelas que tiene la poliomielitis, que creo que no hemos abundado en eso. Sí, como les mencionaba al inicio de la plática, una vez de que ingresa el virus, se aloja en las fibras del sistema nervioso central, las fibras nerviosas. Entonces las destruye, ¿sí? Y queda una secuela permanente. Generalmente, una vez de que quedan, ya no hay cuenta regresiva o para que pueda decir, podemos hacer algo para poder revertir, prácticamente ya no lo podemos hacer. Esta es la parálisis asimétrica de la que hablaba, ¿correcto? Así es. ¿Cómo se manifiesta esta parálisis asimétrica? Generalmente es de inicio agudo, brusco, en el cual principalmente en las extremidades inferiores, aunque también puede ser en las superiores, pero es más en las inferiores, llega a tener una pérdida de la fuerza de alguno de los miembros inferiores, ¿sí? Entonces, obviamente cuando nosotros detectamos un caso, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales de diferentes patologías, ¿sí? Síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, ¿sí? Y una vez de que ya se ingresa a protocolo a través de tomar una muestra fecal para aislar el virus, un exudado faríngeo para poder aislar el virus, dependiendo de los tiempos en que nosotros encontremos al interrogatorio del paciente, veamos que le iniciaron los síntomas, es cuando sospechamos en que pudiera ser una poliomielitis. Perfecto. Doctor, entonces, no hay cura, ¿no? Y para la poliomielitis. Y aquí lo que podemos concluir es de que la gente tiene que pues respetar estos esquemas para los niños menores de 5 años de vacunación, y también si, por ejemplo, sufren de algún asunto, como lo comentó, de que alguna epidemia que puede ser de riesgo, se tienen que revacunar. Algunas personas a lo mejor no sé, se me ocurre que cuyo sistema inmune pudo haber sido comprometido, a lo mejor un trasplante de médula ósea o cuestiones de esas, se tienen que revacunar, me imagino. Sí, afortunadamente, lo repetí, el último caso que se tiene reportado en la literatura es en 1990. Actualmente no hemos tenido ya ningún caso reportado. Entonces, sin embargo, la guardia no la bajamos. De ahí que la vacunación permanente en cada Semana Nacional de Vacunación para proteger a los niños, ya que como lo mencionábamos, pues no hay una cura para esto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de los diferentes servicios y un equipo multidisciplinario, atiende las secuelas que puede tener, sobre todo las cirugías y rehabilitación, para poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. En los últimos años, pues prácticamente no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Sí, hemos encontrado algunos, pero bueno, algunos casos que ya son pues muy de hace muchos años. Exactamente. Doctor Alejandro Sardineta Robles, epidemiólogo adscrito al Hospital General Regional número 1 del IMSS Cuernavaca, muchísimas gracias por su aportación. Por supuesto que queda abierta la invitación para su participación otra vez aquí en Voces. Muchísimas gracias. Y a todas y todos ustedes que estuvieron pendientes en esta emisión de Voces, muchísimas gracias. Yo soy Gerardo Monsalvo y nos vemos en la próxima.